Festival de Cine Experimental de Bogotá. Estéticas, prácticas y medios de libertad. Bueno, nuevamente les saludamos desde la Cinemateca Sala Alterna del Centro de Educación y Medios de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Adriana Herrera Bocanegra, coordinadora y programadora de la Cinemateca Sala Alterna. En esa tercera sesión de agosto y como parte de nuestra programación propuesta en conjunto con el Bogotá Experimental Film Festival, en su edición número 7, nos acompaña Cristian Perdigón. Él es filósofo y docente de la Universidad del Rosario. Muy buenas noches, Cristian. Muchas gracias por acompañarnos en la noche de hoy con tu perspectiva y análisis sobre el cine experimental contemporáneo, sus raíces y sus derivas. Bienvenida. Hola Adriana, muchas gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión y por supuesto al otro lado a las personas que destinaron un tiempo para atender a esta invitación que como les decíamos desde el inicio pues mi intención es tomar como pretexto estas piezas audiovisuales que acabaron de ver, particularmente el reconocimiento de este gran director que es Víctor Erice en su faceta de más experimental, de cortometrajista, de trabajos colectivos, y a partir de eso como volver sobre algunas cosas que de pronto algunos les parecerá un poquito o muy escolar, que es el asunto de los fundamentos de la estética, pero sobre todo pues por una cosa ahí que se relaciona mucho para quienes vieron L'Amour Rouge, como con un asunto muy biográfico, como una necesidad que yo siento siempre en los entornos de formación de públicos de los festivales, y es que la gran mayoría de las actividades teóricas se centran en la producción audiovisual y poco en la crítica y en la estética del cine. Entonces, de alguna forma, y sobre esos prejuicios, porque no son otra cosa, o preconcepciones para que no suene tan fuerte, quisiera yo aportar a esta invitación que me hace Cine Autopsia de Cine Libertad, y que me hace muy feliz, además, y muy honrado a ser parte de aquí de esta actividad. Muchas gracias, Cristian. Voy a hacer una breve presentación tuya para quienes no te conocen. Sabemos que hay pues amigos, amigas tuyas aquí en esta charla, pero pues también hay personas que no te conocen y pues es un privilegio para nosotros contar contigo en este espacio. Cristian es filósofo de la Universidad del Rosario y es docente con maestría en filosofía de la misma universidad. También es gestor cultural y realizador del medio cinematográfico, es subdirector de la Corporación Audiovisual El Espejo, productor del Festival de Cortometrajes que lleva el mismo nombre hace 6 años, investigador asociado para el programa El Espejo de Canal Capital, cadena televisiva pues, bogotana que conocemos obviamente. En el año 2006 fue merecedor del reconocimiento que entrega el Ministerio de Cultura para la realización del evento académico Creadores de la Imagen en Latinoamérica Contemporánea, un ciclo de conferencias sobre cine latinoamericano. Bueno, no quisiera dar más preámbulo porque estamos muy interesadas en tu charla, entonces adelante, Cristian. Bueno, de nuevo gracias Adriana, Mateo, y al resto, Oscar Pico particularmente, y a algún miembro del jurado que está por aquí, a Julián Camelo, que me alegra verlo por ahí conectado, a Felipe Moreno, que desde el otro lado del charco nos acompaña, y a todos ustedes que están como aquí expectantes a lo que vamos a abordar, que tiene este
de alguna forma presuntuoso esta presuntuosa presentación, pero quedémonos con la idea de la perplejidad en el cine, pues porque lo que yo en estos 7 años de esta bonita iniciativa del cine experimental, cuando no sé si compartirán y esperemos tengamos espacio para conversar al respecto, cuando uno entra a un festival como este, a las salas, a ver todo este conjunto y despliegue de experiencias sensitivas, por supuesto creativas, pues como que uno siente cosas muy extrañas, como por ejemplo que uno puede salir al baño y volver y no se da cuenta si ya empezó o terminó una de las piezas, como que es una proliferación de estímulo sensible, y desde esa experiencia como espectador, como muchos de ustedes, pues fue que quise abordar este tema de esta forma, pero por supuesto con algo que es mi formación, como decía ahí en ese perfil un poquito desactualizado que Adriana leyó, porque pues el programa El Espejo, como ustedes saben, las últimas administraciones de la ciudad que no han sido tan favorables lo eliminaron. Entonces seguimos trabajando con El Espejo de otras formas, pero el programa, por ejemplo, no está. Pero en esta larga como trasegar por las salas de cine y por estas cosas, pues hemos la experiencia propia del espectador es la que me motivó para hacer esto, pero eso además pues con todo el componente teórico que mi formación desde la filosofía y desde la estética pues me ha permitido. Entonces es lo que quisiera presentarles a continuación de manera, espero, muy breve, didáctica, precisa, y cuando noten que algo suena muy enredado, por favor tomen nota, transmítalo ahí por el chat si es posible, que estaremos muy pendientes para el espacio de intervenciones al final. Entonces, pues vimos 3 cosas, o si no las han visto, pues podrán verlas, ¿no? 2 cortos de Víctor Erice, que quiero referirme brevemente a esta fantástica pieza propiamente experimental, que no estoy muy seguro de qué país es, pero que su realizador es Martin Kuszak, y no sé cómo se pronuncia el título. Ahí encontramos como eso a lo que me quiero referir en principio, que es la perplejidad de presenciar una experiencia audiovisual que de pronto no sabemos muy bien cuál es su argumento, como se suele hablar así en la tradición, y que por el contrario nos comparten sus creadores, es el proceso mismo de realización, y nos lo transmiten no al componente racional, a donde uno puede decir la historia trata de, sino más bien directamente a la sensibilidad. Por eso quería hablar desde la estética. Y creo que la pregunta que les invito a considerar desde sus experiencias, por supuesto, desde sus conocimientos, y que me encantaría poder intercambiar lo que yo voy a presentar con lo que ustedes opinen al respecto, es la pregunta que encabeza esta diapositiva que espero que estén viendo allí, y es: ¿en qué consiste el contraste entre la experiencia estética y el arte experimental, o si prefieren, el cine experimental? Quienes vieron Alumbramiento, este cortometraje que realizó Víctor Erice, que realmente es una creación colectiva, que si ven allí los nombres, pues son despampanantes, ¿no? Kaurismäki, Herzog, Jarmusch, Wenders, Lee y Cage, pues son como la punta de lanza del cine actual. Es relativamente reciente, no han pasado más de 2 décadas, es decir, como decía Lisandro, que alguna vez, hasta ahora estábamos entendiendo qué significa estar en el siglo XXI, y inaugurado este siglo, pues de pronto conocido para algunos director de El Sol del Membrillo, de este interesante cruce entre la cinematografía y las artes plásticas, hace un ejercicio que valdría la pena discutir qué tan experimental es, que es esto que cabe bajo el nombre de Alumbramiento, y que es uno de los 10, creo, 11 trabajos que compusieron esa invitación de Kaurismäki, que terminó llamándose Los Minutos de la Edad o algo así, o 10 minutos de la Edad Vieja o algo así, para traducirlo, y que tiene algunos elementos que
coincide, por ejemplo, con el último corto que transmitimos aquí en vivo y, como les decía, es invitarnos a una experiencia sensible más que racional. Entonces, de allí la pregunta entre ese contraste de experiencia estética, y entendamos por estética de la manera más elemental, impulso sensible, ¿sí? Impacto. ¿Cómo más podemos decirle? Inquietud, cuando algo hace vibrar las fibras de nuestra sensibilidad. A eso la tradición, y una tradición que no es muy vieja, realmente la teoría estética, como muchos de ustedes sabrán, surge hasta el siglo XVIII, ahí en plena ilustración, en 1750 y pico, con uno de los profesores de Kant, a quien nos referiremos brevemente al final, y es Alexander Baumgarten, es el que acuña y desarrolla una primera y oficial teoría estética, lo que no significa que antes no existieran. Por ejemplo, hay un pensador español que, como suele pasar con las cosas de nuestra lengua y de nuestra tradición más cercana, muchos desconocemos, que se llama Baltasar Garcián, que ya en el siglo XVII, o sea, 1600, propone una estética del gusto, y por allá pues les dejo esos daticos para no extenderme con la historia. Entonces, la relación, la pregunta, ¿en qué consiste el contraste o la relación entre experiencia estética y arte experimental o cine experimental? En principio, digamos que coinciden en el concepto de experiencia o experimental, que no es gratuita, no es fortuita, su raíz común etimológica, que como pueden ver allí en pantalla, comparte con la palabra ensayo. Es decir, lo que estamos viendo son ensayos de consagrados creadores, como los que hicieron de 10 Minutes Older, o de personas como muchos de los que participan en las secciones del Festival Cine Autopsia, que desde sus recursos o con sus recursos, sean muchos o sean pocos, intentan hacer de la cámara de cine una herramienta plástica en el más elemental ejercicio de la creación, y es la experiencia artística. Experiencia, experimentación, tiene que ver con, como dice ahí el diccionario de Coromines, es un acto que podría ser pensar algo, pero más precisamente es un examen, acción de examinar, ¿sí? Ensayar. Y eso, la palabra, por ejemplo, en sus orígenes se aplicaba a la alquimia o a la química, a la protoquímica, si prefieren, es decir, como el ejercicio de, por ejemplo, mirar qué resistencia tiene un metal o varios metales. Eso se llamaba exagium o experiencia, y por de ahí viene experimento y experimentar, y por supuesto ensayar. Entonces, lo que estamos presenciando es, en principio, en todo este festival, en el cine experimental, en el arte experimental, una decidida y explícita manifestación de la experiencia con los materiales. De allí que me parece a mí, podría yo adelantarme a decirlo, que todo el arte y todo el cine tiene algo de experimental. Sé que esas generalizaciones tienden a ser triviales o a trivializar el asunto, y quiero mencionar, al menos como justificación de alguna forma, la gran revolución que representó el origen del impresionismo en la historia del arte. Por eso les pongo aquí la imagen de la pintura que le dio nombre a una de lo que luego se conocerían como las vanguardias, al impresionismo, y es esta famosa y familiar impresión, sol naciente, o como podría uno también traducirlo, el amanecer, ¿no? La mañana. De pronto, por primera vez en el arte europeo oficial, tengamos en cuenta que esto es la historia oficial a la que me estoy refiriendo, que desconoce en buena medida lo que está pasando en el Nuevo Mundo, en América y en Asia, donde seguramente esto tiene otro cariz, pero por el momento digamos que esto de poner de manifiesto la experiencia tiene un referente para la historia del arte oficial en Monet, en el impresionismo, en el origen de las vanguardias, y es allí donde en esta imagen
el artista sacrifica el referente, el objeto al cual está haciendo el objeto de representación, y más que representar, como todo el arte realista hasta el momento, lo que le interesa es ocupar el primer lugar en la escena plástica y poner al alcance de un espectador, y les agradecería que tuvieran en mente la palabra espectador, porque serán la próxima etimología con la que los aburriré, poner al servicio del espectador, a través del medio plástico, en este caso los pigmentos, el lienzo y el óleo, su forma de percibir un amanecer. Eso es tan revolucionario como lo que 100 años antes o 120 años antes, por ejemplo, Velázquez haría al ponerse en primer término en la representación de las famosas meninas. Entonces, aquí encuentro yo, seguramente hay otros antecedentes, por supuesto, los debe haber, pero al menos para mí, aquí encuentro un primer ejercicio experimental en el sentido, y que inaugura nada menos y nada más que las vanguardias, y anticipa lo que sería los desarrollos técnicos y científicos que más o menos que por casualidad darían origen al cine, ¿sí? Y es esto de experimentar con la representación, ya no de un objeto, sino de cosas que no son connaturales, como por ejemplo el movimiento o los sentimientos. Entonces, impresionismo es algo que es propio de la más directa experiencia humana, ¿sí? Es decir, estamos presenciando en todo lo que se denomina arte experimental, y esa sería como parte de la hipótesis que les invito a considerar, una redundancia, un pleonasmo, ¿no? Hablar de arte experimental, creo yo, o de cine experimental, que tiene mucho de redundante en el sentido que todo arte, toda parte de la experiencia y por supuesto de la manipulación, del reconocimiento, del adiestramiento, del manejo de una herramienta. Este sería como el primer paso, que nos bota como a una parte que para algunos será más familiar que para otros, que son los principios de la teoría estética, que aquí a lo que me quiero referir brevemente, que son como los distintos momentos de la experiencia estética. Es decir, no se trata tanto de preguntarnos si el objeto artístico transmite determinado conocimiento o impulso, sino más bien de cómo la constitución propia de la cultura y de los individuos que la conforman podrían, en el desarrollo de la historia, dar cuenta del efecto de esa experiencia que denominamos estética o artística, si ustedes prefieren, a la luz de estos 4 momentos que no es gratuito que venga del griego, que son poiesis, aistesis, de donde viene precisamente la palabra estética, y catarsis, que por cierto, pues constantemente se usa esa palabra como con mucha ligereza, y que realmente tiene que ver, y aquí para quienes les interese un poquito abordar bien estos conceptos, pueden remitirse a la pequeña apología a la experiencia estética de Jauss, de Hans Robert Jauss, ¿listo? Y entonces decimos que poiesis, de donde viene creación, nada más y nada menos, por supuesto poética, pero poética o poesía es una forma muy especializada que le hemos dado hoy día, pero poiesis, que creo yo que buena parte de lo que vimos es poesía audiovisual, de lo que estamos viendo, en el sentido que la poesía todavía nos transmite, a pesar de que todos los elementos de nuestra contemporaneidad como que son agrestes a la poesía. Es lamentable que, por ejemplo, en este momento se esté por cerrar la Casa Poesía Silva, no quisiera dejar de perder eso de vista, pero entonces poesía se entiende como la forma en que nos apropiamos del mundo, ¿sí? De allí que, por ejemplo, Heidegger dijera que el lenguaje, hablando de los lenguajes, desde el sueño hasta el arte, y pasando por la lengua, por el lenguaje articulado, el lenguaje es la casa del ser, es nuestra forma de habitar el mundo, es una forma de apropiación.
Piensen de pronto en las pinturas de Altamira y Lescaut, 40, 30.000 años antes, por allá en el Homo sapiens sapiens, ya ese arte rupestre da cuenta de cómo nuestros más remotos congéneres ocupaban un espacio, ¿sí? La arqueología se ocupará de eso. Por lo tanto, nos remitimos a lo más, al pasado, a la forma en que hemos hecho de esta tierra, como dice un poema de Hölderlin, hemos hecho de esta tierra nuestra morada, ¿sí? En ese sentido, la poiesis también, nos explica Hans Robert Jauss, es la conservación del tiempo perdido, ¿sí? Recuerden que poesía se le denominaba, por ejemplo, a toda la tragedia griega, sobre la cual voy a pasar a continuación, y que tenemos en el cine pues bastantes referencias. Una de las tal vez más evidentes, más explícitas, incluso más literal, es el Edipo Rey de Pierpaolo Pasolini en 1967, si lo tienen por ahí. Piensen que eso es la poesía cinematográfica y que lanza su vínculo más familiar a el Edipo de Sófocles, allá en la Grecia clásica, siglo quinto, cuarto antes de Cristo, y eso es poesía. El segundo nivel de la experiencia estética, del contacto sensible que tenemos con eso que de manera muy ambigua y vaga denominamos arte, es la aiestesis, ¿sí? Que es un ver, que es un descubrir, que es un revelar, ¿sí? Que para la tradición que le da nombre a esto, y que también está allí en el Edipo, tanto en el de Pasolini como en el de Sófocles, piensen, por ejemplo, en el oráculo, ¿sí? En el oráculo de Delfos o en el templo ¿cómo se llama? De Apolo, ¿sí? Que es donde iban a consultar el porvenir, ¿sí? Era el recinto donde el porvenir y el destino hacían presencia, y por medio de una pitonisa ¿cómo se llama el de Edipo? Bueno, no me acuerdo, de un visionario que por lo general se representaba ciego, y parece que de la ficción a la realidad no hay ningún paso, porque uno de los visionarios latinoamericanos y de la literatura universal más conocido y que ha legado una obra, Jorge Luis Borges, pues resultó ser el ciego más lector de los lectores. Entonces, como que ese ver y ese descubrir es un ver muy particular que no es necesariamente empírico. Es como el ver de Claude Monet, es un ver de la sensación, de los sentimientos, de la fantasía, y por eso es la experiencia del presente. El oráculo, sí, exactamente. De modo que allí se hacen, en esa experiencia, en ese momento de la experiencia, pensemos que la poiesis es un momento creador de la experiencia sensible. La aiestesis es un momento de revelación, de descubrimiento, de pronto de lo que he querido llamar aquí incertidumbre o perplejidad, porque se manifiesta como presente la plenitud de las cosas, ¿sí? Las cosas como que se aparecen y uno no entiende el mensaje, como Edipo cuando le consulta al oráculo, y por eso viene toda la tragedia, ¿no? O Antígona, para no solo hablar de los hombres ahí. Y en tercer lugar, la catarsis, entendido como esa transformación, y todo esto tiene lugar inmediatamente, ¿no? No son etapas de que después de salir uno de la sala de cine y estando en el café es que uno tiene la catarsis, no. Nuestra sensibilidad llega a estos tres niveles que la tradición y la teoría ha establecido bajo estos conceptos. La experiencia cinematográfica y artística genera una transformación sensible, lo cual es una proyección de un futuro, como que uno se siente transformado. De pronto ahí en el corto de Victor Erice, para quienes lo contemplaron en L'Amour Rouge, fíjense que el protagonista va al niño, bueno, y en el otro también, ¿no? El niño es como una figura principal, y el niño descubre en el cine la muerte, entiende la muerte, el drama de la muerte, por ese personaje que es Post, el cartero, y ese cartero ha revelado a este niño, un espectador que, como dice el subtítulo del cortometraje de Víctor Erice, ¿no? Es un soliloquio, es casi que autobiográfico,
el personaje descubre en el cine lo que la vida no le había enseñado, por ejemplo, qué es la muerte y qué es un actor. Ese personaje sin alma que es capaz de mutar de alma y de personalidad y que, curiosamente, en la historia esta que tiene como título la Garra Escarlata, que es una historia de la saga de Sherlock Holmes. En La Garra Escarlata resulta ser el asesino del cartero, y el cartero no solo es asesino, sino actor. Y para un niño descubre, se le revela, percibe y sensiblemente se atemoriza al percibir que eso es posible. Primero la muerte, segundo el asesinato, tercero alguien que asume la bonachona figura de un cartero que termina siendo el criminal, el asesino en serie, ¿no? Esto lo descubre un niño que dice allí el monólogo del corto, dice, eso le permitió ver, descubrir, y ese descubrir también lo dice por ahí en la filosofía este señor Zizek, dice, pertenecemos a una generación que muchas de las cosas que aprendemos las aprendemos en la sala de cine. Yo creo que hoy muchas de las cosas de las nuevas generaciones se aprenden en el internet, en YouTube particularmente, y son cosas tan cotidianas como, no sé, afeitarse, cosas como muy íntimas, ¿no? Yo por lo menos cuando vi en una película que alguien inflaba un cachete para afeitarse, me solucionó buena parte de la vida. Entonces, esas prácticas creo que son a las que se refiere, y tiene que ver eso con la transformación del individuo, que por supuesto que en Grecia tenía un interés moral edificante, que presentaban esas obras en un escenario del cual vamos a hablar a continuación. Bueno, primera etapa, sé que hay mucha información ahí, espero podamos digerirla, y si no es así, la invitación es a que retomen estas fuentes, a que consultes, y si fuera el caso, esta presentación se las hago llegar de alguna forma. El segundo momento de lo que preparé para ustedes tiene que ver precisamente con la pregunta sobre la incertidumbre. La pregunta es, ¿la incertidumbre puede considerarse experiencia estética? Eso que sentimos, porque es que, y lo digo también desde mi percepción, cuando uno es inexperimental, uno queda como con la duda de, entonces si uno ve una película dañada, eso puede ser, o si no me doy cuenta que la película está dañada y la ponen en un festival de cine experimental, ¿cuál es el conflicto que está allí? ¿Sí? Entonces, creo que esa percepción sensible, esa experiencia estética que da lugar a la incertidumbre, a la perplejidad, es muy común, está en la tradición, tanto que me remito aquí a la tradición griega y contrasto aquí este fotograma del teatro, que en ese fantástico homenaje autorreferencial al cine, que es La Mort Rouge de Víctor Erice, porque también ahí hay una historia del cine, ahí hay no solo una reflexión sobre el conocimiento del cine, sino directamente el lugar del cine como juego, ¿no? Recuerden que la Mort Rouge era un casino, era una sala de juegos que gracias a la prohibición del juego sucumbió, se abandonó, y Víctor Erice intenta rescatar ese espacio, esa utopía, ese lugar perdido en el tiempo que no tiene realmente, que no sabemos si es fantasía o no, lo cual es el tema principal de la historia y también de lo que quiero presentarles, que tiene que ver con la amplia tradición del teatro como espacio, pero teatrum viene, y a su vez del griego teatron, ¿sí? Teatron de mirar. Es un tipo de mirada, como les decía, es una mirada sensible, espiritual, tanto así que Borges podía percibir sus libros sin necesidad de verlos en su última etapa de su vida, de la misma manera que se representó siempre al visionario, al vidente o a la embriaga pitonisa que reparaba ya en el templo de Dionisio o en el oráculo, que de pronto una de las mejores representaciones que ha hecho el cine del teatro griego es la de, ¿cómo se llama? Poderosa Afrodita de este, ¿cómo se llama? Del norteamericano, del neoyorquino, de Poderosa Afrodita, ustedes me entienden porque me fue el nombre. Listo. Y vengo aquí con una asociación
la verdad tiene que ver, hay una verdad en el arte y hay una verdad en la estética, que no es una verdad conceptual, si ustedes me permiten, sino es una verdad sensible, que ya los griegos sabían al poner en escena en su teatrum, ¿sí? En ese espacio, en ese artefacto de visión, que se parece, y no gratuitamente, a la Media Torta en Bogotá, a las conchas acústicas en otros lugares, a los estadios, por supuesto. Es un desarrollo cultural que tiene que ver con la visión y cuya más sofisticada en muchos sentidos y en un sentido particularmente estético manifestación es la sala de cine, ¿no? Recordemos, y yo siempre menciono lo mismo, esa fantástica idea de Andrés Caicedo de que uno en la sala de cine es tan vulnerable como en la silla del odontólogo. Precisamente porque allí está uno, eso, Woody Allen, gracias Adriana, sí, Poderosa Afrodita de Woody Allen, ahí hay una muy buena representación del arte, del drama y de la forma en que se constituía la dramática en sus orígenes y que es lo que dio lugar después de mucho tiempo a este sofisticado aparato de visión que es el cinematógrafo, el cine y la condición del espectador. Por eso les decía que no olvidaran la palabra espectador porque tiene que ver con todo lo que tengo aquí escrito y que me permitiré ir paso a paso. Entonces, aletheia, ¿sí? Palabra en griego para verdad, compuesta por una negación a, ¿sí? Y que acompaña letos, lo oculto, ¿sí? Entonces es, en otras palabras, un desocultamiento. La verdad de la estética y del arte, como veíamos allá en la aiestesis, es una revelación, lo que uno percibe cuando tiene una experiencia estética que no necesariamente obedece al arte, también, por ejemplo, en la religión, en el ritual, uno tiene una revelación y es lo que los griegos entendían por aletheia o por verdad, que es un desocultamiento, o como se suele decir también, desvelar, quitarle los velos de la apariencia a la cosa, porque por los ojos uno ve las apariencias, por la sensibilidad uno percibe, ¿sí? Que es lo que el siguiente paso, si nos alcanza el tiempo, y si no, creo que con esto ya tenemos muchos contenidos, ¿sí? Entonces, se trata de correr el velo para que aparezca lo oculto. De allí que esa verdad desnuda es a lo que se pretende llegar con el ejercicio plástico, con la experimentación, y eso no es tampoco fortuito que esa palabra de oculto, letheia, letos, la raíz tea, tiene que ver con, no solo con el teatro, sino también con la teorein, teoría. Lo que hacen los científicos, lo que hacían, porque la ciencia se ha vuelto un ejercicio, como toda nuestra cultura, al servicio del comercio y de quién produce más y de las vacunas y todas esas cosas, que sin duda son fundamentales, importantes para el control de la biología, pero en su origen la teoría es este develamiento. Y tea, en latín, también tiene relación con la palabra especulo, especular, espectador, espectro. Esa raíz, espectro, especular, espectador, es quien está, cuyo carácter es ver, quien aprecia, quien percibe, quien ve, pero con un mirar así en el sentido que lo vamos intentando explicar, y es una percepción del conjunto de nuestra sensibilidad y no solo de la empiria, de la observación, sino es lo que de pronto los abuelitos dicen, tengo una intuición, un pálpito. Ese pálpito, esa intuición, es lo que intentaban suscitar los griegos en el teatro cuando representaban allí en la escena, la palabra es griega, escena, en la escena, el drama de, no sé, de Antígona, ¿no? Antígona que por mandato del tirano se le prohíbe hacerle las debidas honras fúnebres a su hermano que asesinó, que lo asesinó quien protagoniza la parte anterior de Edipo, que se llama Edipo en Colonia, por un conflicto ahí de intereses. Entonces, el tirano
le prohíbe a Antígona enterrar a su hermano y ella sabe que está en el drama, en el conflicto, en la tragedia. ¿Cuál es la tragedia? La tragedia que llevó a Edipo a arrancarse los ojos, ¿sí? Como representación, como gesto simbólico, porque vio lo que ningún humano ha de ver, que es su futuro, su destino, que es una de las leyes que determinan a la cultura y al pueblo griego de su época. Entonces, quien vio su destino según el cual iba a tener sexo con su madre y asesinar a su padre, cosa que cualquiera atemoriza, como es el temor del personaje del niño de Lamont Rouge, ¿no? Un niño que descubre el crimen, la muerte a través de las pantallas. Lo mismo le pasaba a los ciudadanos atenienses allá enfrente del teatro. Veían qué pasaba si desafiaban la ley. Y la ley es, tienes un destino, moiras en griego, tienes un destino y no debes desafiarlo. Si desafías, caes en desmesura. La palabra, de pronto algunos lo habrán escuchado, ibris. Ibris, lo que hoy equivale a nosotros en nuestra tradición judío-cristiana al pecado ibris. Entonces, para conjurar la ibris, la desobediencia de la ley divina, reunían a la gente en el teatro y le presentaban la tragedia de Antígona o la tragedia de Edipo, esos dolorosos momentos de la historia de la humanidad, de estos héroes como el de Alumbramiento, ¿no? En Alumbramiento vemos un niño ahí en sus distintas etapas, incluso antes de nacer, de allí el título, y ese alumbramiento, ese aparecer en escena, se sobrepone en los distintos momentos de la vida y no deberíamos desconocer la presencia oscura de la sombra del fascismo de Franco, sí, del fascismo en España, que está en ambos cortometrajes de Víctor Erice. Lo que es esos fantasmas, esa soberbia, esa ibris, es lo que está tras escena, lo que está tras bastidores, pero que permanentemente está acosándonos, el deseo humano, ¿sí? Entonces, si hay una verdad en el arte y frente a la pregunta si la incertidumbre puede considerarse una experiencia estética, la hipótesis de trabajo que les invitaría a complementar con lo que venimos diciendo es que esa incertidumbre es la que hace fantástico, por ejemplo, el cine de misterio, lo que hace fantástico el conjunto de la narrativa o incluso de la oralidad de las historias de los abuelos. Uno quedar como expectante, con ganas de develar el misterio, de entrar en la historia. Y eso es lo que muchos de ustedes lo saben mejor que yo, lo que representa el guión cinematográfico, lo que representa intentar hacer un drama, construir un drama, y todo lo que está detrás del ejercicio creativo en todas las artes, particularmente en el cine. Segundo momento de mi intervención, vamos a ver cómo vamos de tiempo, a ver si alcanzo a cerrar con el tercer y último momento. 10 minuticos, y quería referirme como a quien da una respuesta categórica a esta pregunta. La incertidumbre puede considerarse experiencia estética, es decir, eso que uno percibe en la sala de cine experimental del Festival Cine Autopsia, esa duda permanente, ¿eso es una experiencia estética o eso es una confusión? Pues resulta que Kant, ese famoso personaje que uno siempre se imagina como el más ñoño de los ñoños y que Tomás de Quincy incluso nos cuenta en esa fantástica biografía que hace, dice, pues es que el profesor Kant era tan rutinario, nunca salió de Königsberg, siempre se la pasaba estudiando y salía a la misma hora, era tan puntual que la gente cuadraba sus relojes cuando salía el profesor Kant a pasear ahí por el parque. Ese personaje, que por cierto inventó cosas como entre los chismos que nos cuesta Tomás de Quincy, se inventó los ligueros para hombres, ¿sí? Seguramente se le escurrían sus medias viejitas, porque no estamos en la sociedad del consumo, entonces se le escurrían mientras paseaba y se inventó los ligueros, lo que para todos es más o menos familiar, gracias también al cine y al cine ese prohibido que da miedo abordar y que de pronto ustedes han estudiado, que es la pornografía, que es otro campo muy interesante. Entonces, frente a esta pregunta, el profesor Kant, brevemente, aquí hay un poco de contenido, pero
el profesor Kant, para dar cuenta de la experiencia estética, fíjense que estamos en 1790, es la última obra de Kant, ya había escrito La crítica de la razón pura, dedicado al conocimiento, la crítica del juicio, dedicado a la moral. Pues el profesor Kant se interesó desde hace mucho tiempo en la relación del espectador, de quien ve, percibe un fenómeno rarísimo, el arte, que percibe más allá de la mirada, que ve desde la sensibilidad, y él, para enfrentar ese problema, se inventó un aparataje muy abstracto que esta ilustración que me encontré por ahí en internet podría descifrarlo, y de manera muy ramplona, discúlpenme ustedes por la premura del tiempo, digamos que clausuró el mundo exterior. No se preguntó por la obra de arte propiamente tal, en principio, sino más bien por la característica esa que nos hace espectadores de experiencias estéticas o sujetos de la experiencia estética, como él llamará ahí. El sujeto de la experiencia estética es una forma abstracta, y piensen en la palabra sujeto, ¿no? Alguien que está determinado por lo que tiene a su alcance. Como muestra la gráfica, una serie de categorías, por supuesto el tiempo y el espacio donde todo transcurre, ¿no? Como lo dice Kant, las condiciones de la existencia, las condiciones de posibilidad de lo que hay, de lo que existe, está determinado por el tiempo y el espacio, pero además en nuestra constitución como sujetos estamos sometidos, sujetados, amarrados a o sea, no podemos conocer más de lo que nuestro aparato cognoscitivo, de acuerdo con esta teoría un poco rancia seguramente, propone, y es, estamos atados a nuestra razón, bueno, a la intuición, a la razón, al entendimiento y a la imaginación. Eso es un individuo para Kant. Y gracias a esa, bueno, un sujeto para ser más precisos, y gracias a esa configuración, si ustedes quieren, tenemos eso que llamamos experiencia estética. La experiencia estética, y allí se abre todo el romanticismo, valga adelantarlo, la segunda parte de la estética del juicio de Kant es los fundamentos teóricos de todo el romanticismo, entendiendo el romanticismo como la explosión de la sensibilidad al servicio del arte, un arte que ya no le interesa tanto la representación, antecedentes propios del impresionismo al que hacíamos mención hace un par de diapositivas, es Kant quien dice, vea, cuando uno tiene una experiencia estética, las facultades se vuelven locas. Ese sujeto racional de la crítica de la razón pura, ese sujeto que puede emitir un juicio, como por ejemplo 3 más 2 igual a 5, y que piensa que es un juicio universal, ese sujeto, cuando va a la sala de cine, cuando se ve cautivado o cautivada por una melodía, ese sujeto, su componente racional se ve mínimamente reducido en comparación a lo que facultades como la intuición y la imaginación le van a brindar. De allí que la incertidumbre, la pregunta que estamos sondeando, la incertidumbre no es si puede considerarse experiencia estética. La incertidumbre, si prefieren llamarlo perplejidad o incluso duda, esa incertidumbre que uno dice, hola, pero ¿cuál es el temita ahí con la Capilla Sixtina? ¿Sí? ¿O cuál es el temita con el Jardín de las Delicias de Don Bosco? ¿O por qué será que me encanta el bolero y puedo durar horas escuchando el bolero? ¿Sí? ¿O por qué será que me maravilla tanto el arte? ¿Sí? ¿Cuál será ese impulso que nos hace más temprano que tarde acercarnos al arte en cualquiera de sus manifestaciones, incluyendo el graffiti con todo lo polémico que podría llegar a ser dentro de este discurso muy lleno de telarañas, ¿sí? El rap, ¿qué es? ¿Por qué me interesa esa lírica? ¿Sí? La poesía. La razón que da Kant es porque tú ya no eres un ser racional, tú ya no eres un ser de entendimiento, sino tú te vuelves un ser inmediato. La intuición, como categoría, como facultad, es lo que los abuelitos llaman un pálpito, y que el diccionario, cualquiera de ellos, define como una experiencia inmediata. La intuición es una facultad que nos permite acceder a cosas de manera inmediata, no mediada. No como la razón depende de los conceptos, de las leyes, de las teorías. No,
la experiencia estética genera incertidumbre, entre otros sentimientos, sensaciones, porque se ofrece de manera directa, afecta nuestra sensibilidad. El artista lo que hace, dice Benedetto Croce, un kantiano de pura cepa, de principios del siglo XX, de 1912, escribe unas lecciones sobre estética. Dice Benedetto Croce, ahí a manera de metáfora, dice, el artista es aquel que indica con su dedo, así, y abre una mirilla por donde la sensibilidad de todos se vuelve una sensibilidad expectante y todos giramos hacia allá esperando a que nuestra incertidumbre halle un ancla del cual sentirse segura. Esa ancla no existe. El arte, por definición, y perdonen, habría que abordar polémicamente el arte conceptual, que es arte de concepto, que es arte de razón, de entendimiento, pero el arte desde esta perspectiva, desde una visión estética así como muy purista, sería todo aquello que nos despierta una incertidumbre de la sensibilidad, como que no sé por qué, pero me encanta esa expresión. Eso es lo que mutatis mutandis, con muchas otras palabras y con una teoría que tuviéramos más tiempito, le dedicamos, es lo que denominamos experiencia estética. Y por supuesto, el arte en su conjunto es experimental en el sentido de que experimenta con la sensibilidad de los demás y no sabe muy bien, a pesar de que se dedica, como Víctor Erice nos lo muestra en El Sol del Membrillo, se dedica casi que religiosamente al manejo de las formas, al conocimiento de los medios, como muchos de los estudiantes de cine que ojalá que creo que nos acompañan el día de hoy. Todo ese esfuerzo en ningún momento va a dejar de o va a opacar la incertidumbre de ese ver de la sensibilidad que difícilmente coincide con el ver de la percepción empírica. Quisiera hacer una pausa ahí porque creo que estamos sobre el tiempo, pero ustedes dirán si puedo continuar un poquito o damos paso ahí a las intervenciones, preguntas y lo que ustedes consideren. Estamos bien de tiempo, por eso no tenemos preguntas, tenemos un comentario de Felipe, pero no sé si quieres que lo lea en este momento o prefieres continuar y ahorita hablemos. Bueno, gracias a Felipe ahí y un saludote. Digamos ahí para terminar, pues me voy a ahorrar todo esto. Estos son como bueno, esto es interesante, al menos mencionarlo, ¿no? El juicio de gusto, que es el que que el sujeto, ¿no? El sujeto algo lo motiva y si le hacemos caso con juicio ahí a Kant, no es algo del mundo exterior, es una cosa que pervive en nosotros en cuanto sujetos. Y cuando uno dice, uy, eso es arte, o qué maravilla, o qué belleza, lo que está en la base es que todas nuestras facultades, como decíamos hace un ratico, se ponen como en licuadora y es la imaginación la que lleva la batuta, ya no la razón, ya no somos seres racionales. Y curiosamente, el juicio estético ese de esto es bello, esto es arte, tiene unas condiciones que están aquí enumeradas y que son muy complejas. A cada uno le dedica 4 paginitas de su prosa compleja, la crítica del juicio, que los invito a que la leen y le quiten el miedo a Kant. Es muy edificante para los que, creo que para todo humano que está interesado en entender el fenómeno artístico, y creo que eso nos compete a todos. Entonces, primero, el placer estético resulta que es desinteresado. Ok. ¿En qué sentido es desinteresado? En que no es lo mismo de cuando uno va a cine, a esas películas que, como dirían allí los de Hollywood, cual vampiros lo único que les interesa es nuestro dinero, que uno compre el boleto y además papitas y gaseosita y ojalá que lleve a toda la familia como un rebaño allá a consumir. Ese ya, y uno lo percibe sensiblemente, es la hipótesis de Kant, y yo creo que todo lo hemos confirmado de alguna forma, no del todo.
Cuando uno se siente instrumentalizado por una experiencia artística, de allí que por definición, si le hiciéramos caso a Kant, todos los museos deberían ser gratuitos, incluso no deberían tener paredes. Ese es el principio de desinterés. Cuando el placer, cuando uno dice esto es bello, uno no está pretendiendo que el otro también diga, uy, sí, esto es bello, ¿sí? Sino es algo que sale de nuestra sensibilidad, como el cantar de un poeta, como el grito de angustia en una película de Hitchcock. Eso es el efecto estético a la luz de la experiencia de un sujeto definido por sus categorías y por sus facultades, que cuando dice esto es bello, no le interesa que los otros digan sí, esto es bello. Y en ese sentido voy al segundo nivel. Tiene una relación transhistórica o universal. Es decir, creo que, y esa es una parte polémica que merece pues, reconstruir un argumento, pero por cuestiones de tiempo no lo va a hacer. Ese segundo momento del juicio estético que pretende ser universal, de pronto me lo entienden mejor si decimos transhistórico, atraviesa la historia. Es decir, podríamos encontrar los fundamentos de la cultura y de la civilización humana cuando estamos de acuerdo con que nuestros papás culturales y nuestras mamás culturales son Hildegarda de Bingen para el Renacimiento, los autores de las pinturas del Chiribiquete aquí en nuestro territorio, los artistas allá en la época paleolítica de las cuevas de Altamira y Lescot. En ese sentido, cuando uno llama a eso que lleva 40.000 años ahí, a las cuevas, uno le llama arte, ahí estamos siendo transhistóricos y nos sentimos identificados con esos hombres y mujeres que inauguraron no solo la historia del arte, sino la historia de la humanidad. En ese sentido es universal el juicio estético y los museos lo preservan, y por eso es que uno encuentra objetos arqueológicos y objetos artísticos en esos recintos sagrados que llamamos museo. Tercer nivel, y es que es necesario. El nivel de necesidad, permítanme ilustrarlo así, eso de pronto Kant se estará revolcando en la tumba por todas las barrabasadas que estoy diciendo, pero el nivel de necesidad tiene que ver con que uno tiene, más temprano que tarde, uno se ve como inclinado hacia allá, hacia la experiencia estética, ¿sí? Lamentablemente en nuestra cultura es muy común y muchos hemos sufrido ese flagelo, y es que nos digan, pero ¿usted qué va a hacer con el arte? No, dedíquese a la administración de empresas, a la ingenuidad de la persona, de ese prohibidor, es que no sabe que la administración de empresas con cualquier disciplina o producción cultural y civilizatoria bien hecha es un arte porque cautiva la sensibilidad del objeto, de las otras personas, tanto como la de uno. En ese sentido, la experiencia estética es producto de la necesidad. Todos estamos, porque todos tenemos imaginación, todos tenemos intuición, todos estamos facultados o capacitados para intuir y para imaginar, pues todos tendemos hacia el arte. Eso es el carácter de necesidad del placer estético. Y por último, es la definición de belleza que da Kant, y es un juego de palabras ahí un poquito complicado, y es que todo lo que uno llama esto es arte o esto es bello es una finalidad sin fin. ¿Qué quiere decir? Que no es instrumental, como decíamos, que es desinteresado, es decir, que cuando uno ve, por ejemplo, ahí en la imagen que estoy proyectando ahí, la pintura esta de Botticelli, el nacimiento de Venus, un antropólogo, un filósofo podrá decir, bueno, ahí está concentrado el saber renacentista, la ciencia renacentista, y sin duda ahí está eso. Pero lo que uno como espectador no sé, del Louvre, de los museos, uno lo que hace allí como en esa procesión religiosa que lo hace aquí en el Museo del Banco de la República, donde estén ustedes, lo que hace uno peregrinar por esas obras de arte es que uno nota allí que ese objeto va más allá de su finalidad inmediata, más allá de lo que le interesó al artista, más allá de adornar. Si uno usa el arte para adornar, es porque uno es un ser simbólico y necesita en ese carácter de necesidad del arte,
uno necesita satisfacer esa condición de sujeto compuesto o facultado de intuición y de imaginación. En consecuencia, la duda, la incertidumbre y la perplejidad son los resultados más naturales de todo contacto sensible que tengamos con el arte. Se acabó. Yo sé que no sé qué dije, pero dije muchas cosas muy rápido que percibo y que siento mucho, que espero haber logrado transmitir, pero ustedes lo dirán, espero por ahí en los comentarios. Y no quería dejar de, antes de despedirme, de hacer este recorderis para los que se han visto El Sol del Membrillo y para los que no, recomendársela, porque es un fantástico trabajo sobre un pintor de Víctor Erice, por supuesto, de Antonio López, y el subtítulo de Retrato documental del pintor hiperrealista Antonio López, y es todo el drama, en el sentido que hemos visto de Edipo, es el drama del artista, ¿no? Un artista que quiere retratar un objeto, en este caso un árbol de membrillos, y que tiene que luchar contra los elementos, como los hombres de las cavernas allá en el Paleolítico, cuyas cavernas le servían para resguardarse de los elementos, pero no satisfechos con eso, las adornaron a la mejor manera la Capilla Sistina, y afortunadamente con unos materiales como óxidos, minerales, que hicieron que se preservara hasta el día de hoy, y hoy veamos esas obras de 30.000, incluso 50.000 años antes de Cristo, como los antecedentes de nuestro interés por el arte, de nuestro interés por de la forma en que sentimos y que seguimos sintiendo como el hombre paleolítico. Muchas gracias, y escuchamos ahora lo que tengan que decir o lo que estén compartiendo por ahí por el chat. Bueno, muchas gracias, Cristian. Ha sido sumamente interesante, pues, esta reflexión que nos propones. Y tenemos por el momento el comentario de Felipe, que es en algunas tendencias del cine experto podría verse una prueba de ese diálogo que propone brevemente Cristian entre el teatro y la experimentación. Por ejemplo, en los dispositivos que usan en el performance, la danza, la videodanza, las coreografías, las puestas en escena teatrales, en las técnicas de arte dramático son conjugadas con experimentos cine. No sé si quieres agregar algo al respecto o ampliar algo al respecto. No puedes confirmar el comentario. Efectivamente, creo que esa es la evidencia literal, por supuesto. Todo, ustedes recordarán que el cine tiene un antecedente en la ópera, ¿no? En la ópera italiana y en su de pronto en Europa, ya para este discurso eurocentrista que cargo a cuestas, en Richard Wagner, ¿no? Richard Wagner, su forma de comprender y de elaborar el arte dramático musical, la ópera, se le denominó el arte total, porque integraba todas las artes. Efectivamente, ese es el propósito desde antiguo, desde el teatro griego, que logra su maduración ahí en el Renacimiento, en la ópera florentina, y que tal vez, como se dijo y se sigue diciendo para los entendidos en el arte de la música y de la música de escena, Wagner superó todo lo humano, y en ese sentido el arte total era la ópera. Yo creo que directores y creadores como Víctor Erice, como Jarmus, como, bueno, la lista es infinita y seguramente ustedes la conocen mejor que yo. Peter Greenaway, alguien que conoce mucho de la relación de la estética con el cine y lo hace manifiesto en su obra, es heredero de esa tradición del arte total y no escatima recursos de otras artes y por supuesto el equipo de realización de una película es la integración de todas esas fuerzas y esas habilidades que van desde un maquillista o una maquillista hasta, por supuesto, los actores y el director. Entonces, ese trabajo en equipo, ese esfuerzo mancomunado en virtud de transmitir esa experiencia estética, es efectivamente la relación con el efecto que percibe uno, y es esa perplejidad, una perplejidad que se manifiesta, esto tuvo que haberlo hecho un genio o una genio, y
todos los recursos, los de danza, los de música, los de plástica, los de performance a los que hacía referencia Felipe, por supuesto, que están en la base y quieren rescatar, incluso se me ocurre ahora como que van a contracorriente y quieren recordarle a los espectadores que el cine es algo mucho más elemental que toda la industria al servicio de la imagen en movimiento, y por eso es que tenemos cosas como Dogville, ¿sí? Donde se reduce al máximo los recursos y se pone casi que sobre negro sobre blanco el drama al servicio de la experiencia estética del espectador. Se me ocurre eso por un momento. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo te quería también preguntar un poco en relación al juicio de gusto, que es algo que me interpela bastante, y un poco también partiendo de la propuesta o siguiendo más bien a Yoruba Agamben, que ubica el juicio de gusto como a medio camino entre el saber y el placer, ¿no? Como que también nos habla un poco de ese acto de saborear, que me lleva pues a pensar en ese saboreo de la comida, que está muy relacionado con el saboreo de las obras o el saboreo de la imagen en movimiento en particular. Entonces, pues te quería preguntar o te quería pedir que nos amplíes un poco más de estas otras teorías, si se quiere, derivadas o posteriores a Kant, que nos puede dar un poco más de luces respecto a ese efecto que genera en nosotros, pues, el cine experimental. Chéverísimo, porque claro, o sea, Kant fue un momento de la historia y de la teoría, pero pues hay otros mucho más de pronto que conocieron el arte de nuestra época. Kant conoció efectivamente la ópera y conoció poquito, para ser sincero, muchos de sus ejemplos son de la naturaleza. Él dice que lo bello es el paisaje en muchos casos y le dedica un par de capítulos muy significativamente reducidos en comparación a toda su obra a la experiencia artística contemporánea, y cosa contraria, por ejemplo, a teorías como la de Agamben o incluso la de Gadamer. Me acuerdo de Gadamer porque mencionas eso del gusto y vuelvo a Baltasar Garcián, ese español del siglo XVII que escribió un jurgonón de cosas, entre ellas una protoestética, una primera estética que influenció mucho a Alemania, a Alexander Baumgarten, al que finalmente y dice, bueno, entonces, varias cosas. Gadamer, Verdad y Método 1, un apartado que se llama El gusto, así nomás. Ahí encontramos, Gadamer es un enemigo acérrimo de Kant, como lo es también Theodor Adorno, como la tendencia esa alemana de la Segunda Guerra Mundial a Gadamer, que ya es cerrando el siglo XX. Gadamer muere con el origen del siglo XXI, 2001, con más de 100 añitos, y por eso se dedicó como a todo esto. Entonces, Gadamer y Adorno, ¿les parece que esta visión de Kant con eso de las categorías y las facultades es lo suficientemente abstracto que le quita la oportunidad al arte de tener un mensaje, por ejemplo, social? Según Kant, lo que tenemos ante la experiencia estética es incertidumbre, es una sensibilidad muy a lo romántico, ¿no? Como la sensibilidad supera la razón, la intuición y la imaginación ocupan el primer lugar. Entonces, ¿qué hacemos con esas manifestaciones que se dicen artísticas que traen un mensaje social? Y por eso hace un ratico mencioné dentro de la polémica al rap, ¿no? Pues Kant no puede dar cuenta de eso. Para Kant eso no es arte, sencillamente, porque no es desinteresado, porque tiene un interés, la denuncia está allí, porque no se basa en una finalidad sin fin, sino tiene una finalidad y es el reconocimiento del gueto, del combo. En la denuncia creo que se puede concentrar eso. Y por el contrario, Gadamer dice, pues ese es el impasse kantiano que intentamos superar, por ejemplo, desde Hegel, y que afortunadamente, gracias a Adorno, ya sabemos que el arte tiene un componente oscuro. Hay un pasaje de la teoría estética de Adorno, de las primera parte, como adelantadito, que se llama el concepto de lo negro.
y muestra que el arte en una época como la de la Segunda Guerra Mundial, para un alemán que tuvo que salir corriendo aquí para América, que le mataron a uno de sus colaboradores, a Walter Benjamin, ahí los nazis, o mejor dicho, que murió a causa de la persecución nazi ahí en la frontera entre Alemania y España. Pues para él, un arte así como tan romántico, así como tan abstracto de la incertidumbre, pues no permite hacer lo que hace, por ejemplo, Thomas Mann en El Doctor Faustus, una fantástica obra de arte que tiene un contenido social y es mostrar que el mundo, como pasa en la actualidad, el mundo está siendo secuestrado por fuerzas oscuras como el fascismo, como lo hace Víctor Erice allí en los dos cortos que le sugerí ver. Y eso no tiene por qué rayar, como señala Adriana, con que esas obras también generan un placer casi degustativo, ¿sí? Como que uno dice, qué rica experiencia, por más violento que sea, como cuando uno ve, no sé, a Gaspar Noé, ¿no? O sea, uno queda casi que traumatizado con síndrome postraumático en muchas de esas experiencias y experimentos, entendiéndolo en el sentido más literal que les he intentado transmitir, pero también uno siente cierto masoquismo, uno dice, pues me gusta, siento placer. Y ya decía Baltasar Gracián, que ahí se sirven todos estos señores, que el juicio de gusto parte del gusto como un sentido, y es el más animal de los sentidos, dice Garcián, allá en el siglo XVII. ¿En qué sentido? Así como lo decía, creo que lo dijo muy bien Adriana, es en que nos regocijamos en el placer de una melodía, pensemos en el punk también, ¿sí? Así sea antimelódico, pero ahí muchas sensibilidades han encontrado allí un referente donde permanecen con gusto, donde hacen, como decía Heidegger, hacen de ese lenguaje su hábitat, su espacio para habitar. En esa dirección, el elemento que es innegable y que ni Kant, ni Gamer, ni Adorno, ni Agamben devalúan es que todo este discurso, toda esta teoría, todo esto que intenta por la manera de pronto más sofisticada, menos justa, valdría la pena darle la palabra a un nativo de la sierra, a un esquimal, para que nos explique cómo percibe su cultura y él mismo o ella misma la relación con eso que nosotros entendemos como arte, que también puede ser contemplar un paisaje. Eso definitivamente tiene que ver con el placer transmitido sensible y empíricamente. Ahí hay un paso que es de pronto donde yo percibo que Agamben no coincide con Kant, y es que Kant está quitándole todo valor a lo empírico. Por eso es que le quita todo valor al arte, todo valor práctico, utilitario, si quieren moral. Él dice, pues no se trata de una percepción racional, sino de una incertidumbre, de una duda de la cual no salimos y que podemos ver, no sé, el cuadrito ese chiquito de la Mona Lisa. Eso sigue intrigándonos. Esa intriga, que es la misma intriga que motivó toda la tragedia griega y que se representa en la Esfinge, o esa intriga que uno le deja la obra de Edgar Allan Poe, los cuenticos, o la intriga de la cual todos participamos cuando escuchamos año tras año música en inglés y uno nunca supo qué decían esas letras, pero le encantaban. Esa intriga es Kant. Pero Agamben dice, no, ahí no tiene usted por qué reducir eso a la imaginación y a la intuición como unas cosas así tan etéreas, como tan difíciles de atrapar, como tan abstractas, sino ahí hay un elemento que todos conocemos, y eso tiene que ver más con Hegel, y es la conciencia de que somos seres finitos. Y este es el gran aporte de Hegel a toda esta abstracción, a este discurso tan abstracto. Hegel, que admiraba mucho a Kant y que lo respetó mucho, le dice, pues sí, hermano, pero ¿dónde está la intuición? Usted ve la intuición, ¿dónde está la imaginación? ¿Dónde están sus categorías? Mientras que yo sí le puedo mostrar cómo
toda la humanidad hace lo que hace, por ejemplo, hace historia, hace ciencia, hace técnica, hace vacunas, hace cine, porque tiene miedo a desaparecer, tiene lo que se llamaría conciencia de muerte. Y esa conciencia de muerte, en sentido de gusto, a la luz de la pregunta de Adriana, es que intentamos, como que el gusto es el desarrollo de una de nuestras facultades empíricas, según la cual las cosas que saben amargas uno las repele, porque puede que se trate de un veneno y nos destruya. Es por la conciencia muerte, diría yo, que hablando de Agamben, de cierto hegelianismo en Agamben, que él mismo defiende, y es que lo universal en la experiencia estética, no como en Kant, son las facultades, unas cosas abstractas, sino son que todo lo que hacemos, historia, cultura, arte, es para permanecer, es decir, para resistir ese futuro dramático, como diría un griego, que es que finalmente todo va a desaparecer, nos vamos a morir. Pues no, nosotros ya mandamos basura al espacio, combustibles al espacio, con el propósito que si acabamos con esta tierra, tengamos otra que también acabemos. Eso es el miedo a desaparecer, es lo que motiva, y ese miedo tiene un referente desarrollado biológicamente en el desarrollo del animal que se llama hoy día hombre, y es el gusto, el paladar. En el paladar nos enteramos cuáles eran los venenos y cuáles no, qué cosas nos benefician y cuáles no. Y hasta ahí se me ocurre algo frente a esa inquietante e interesante pregunta de Adriana, que pues merecería toda otra discusión ahí. Sin duda. Muchas gracias, Cristian. Pues a mí en lo personal no me genera tanto, digamos, ese interés hacia los sabores amargos del cine de Gaspar Noé, pero sí el de Michael Haneke. Me fascina, aunque me haga sufrir por un montón. Y bueno, tenemos una pregunta por parte de Elizabeth Vega Castaño que dice, frente a la posición teórica de la estética de Kant, me gustaría preguntar cuál es la posición que tiene el espectador como intérprete. Ok, gracias Liz por eso. Pues, así como muy dogmático con Kant, el primer paso que da en contra de todo el empirismo es acabar con el espectador. Él dice, acabar con el objeto que define al espectador, o sea, la obra o el referente de la sensibilidad. Él tacha el mundo exterior, él dice, como diría un fenomenólogo, lo pongo entre paréntesis. Entonces, no hay un mundo exterior, lo que hay somos sujetos, ¿y sujetos a qué? Sujetos a nuestras facultades. Entonces, la pregunta es la esencia de la estética kantiana, es decir, pues el espectador es, y de solo él depende, eso que se denominó juicio de gusto o juicio estético. Es decir, es una forma, como todas las formas humanas, demasiado humanas y exclusivamente humanas, en que nosotros hacemos público nuestro padecer como especie. Eso que veníamos diciendo, de pronto la conciencia de muerte es nuestra constitución como individuos y por tanto sujetos, es que somos frágiles y por ser frágiles, cualquier cosa nos, como decíamos al principio, hace que las fibras íntimas y frágiles de nuestra constitución vibren. Entonces, el espectador, creo yo, si entendí bien la pregunta, desde la perspectiva de esta estética de Kant, es un ser abierto hacia el mundo desde la sensibilidad, pero cuyo mundo es esa sensibilidad. Por eso les decía que a partir de este libro de 1790 se dan los fundamentos del romanticismo, de todo eso que para muchos, y con cierta justicia, no diría que gente tan cursi, como que quieren hacer puro arte espontáneo, irracional, de allá viene esto de la escritura automática, de los surrealistas, realmente está ahí, es la idea de que sea intuicionista, arte intuicionista, es decir, que no esté mediado. ¿Para qué? Para tener el contacto directo de los sujetos que sujetados estamos y no mediados por el concepto, por ejemplo, que es todo lo que
repele Kant, y por eso hay una frasecita, por aquí tengo anotada, no está, de Croce, de Benedetto Croce, que también les recomendaba, que dice algo así como, dice, por acá la tengo, así, ahí en la tercera de las lecciones del brevario de estética, las lecciones de estética, dice lo siguiente, que es muy polémico y que me hace pensar en un graffiti que estuvo hasta hace poquito ahí en la fachada de la Universidad Nacional. Dice Croce, elogiando a su maestro Kant, dice, el arte que depende de la moral, del placer o de la filosofía, será placer, será moral, pero no es arte. Quiere eso decir que el purismo kantiano es que hay que quitarle toda intención a la experiencia artística. Me acuerdo del graffiti, pero no me acuerdo muy bien cómo dice que en medio de las manifestaciones que no terminan de la protesta social, decían, no queremos más arte bello y apolítico, algo así. No sé si lo recuerdan. Pues efectivamente, ese es Adorno, ese es Gadamer, contra la concepción de Kant de un sujeto así abierto a pura sensibilidad, cuya consecuencia de la experiencia estética es la perplejidad, la duda de la pregunta. Es decir, cuando ustedes no sepan qué es eso que despierta su sensibilidad, si seguimos acá, no tengan miedo en denominar eso es arte. Es lo que decía Kant y por supuesto escandalizó a más de uno del siglo XX y no para contradecir esos argumentos que tienen mucha complejidad, pero que son por sí mismos polémicos. Bueno, muchas gracias, Cristian. Tenemos un último comentario por parte de Mafe Moreno y es que ella resalta pues que aunque las experiencias individuales sean únicas, están siempre mediadas desde lo colectivo. Uy, buenísimo, buenísimo. Ahí termina así. Ahí termina la intervención de Mafe. Sí, sí, señor. Listo. Porque ahí está el punto, ¿no? Si se supone en estos criterios del placer estético, decíamos que debe ser transhistórico o universal, pues valdría la pena preguntarnos, bueno, y en este esquema, ¿qué es lo universal? O definitivamente, ¿qué es lo que tenemos todos en cuanto a sociedad, en cuanto a colectivo? Kant dice, lo universal es la imaginación, la intuición, el entendimiento y la razón, las facultades. Bueno, ahí son infinitas, no son solo estas, ¿no? El deseo es una facultad, bueno, todo para lo cual estamos facultados. Entonces, la pregunta es muy apropiada para cerrar, porque podríamos quedarnos en la idea de que Kant está en un solipsismo, como que metido en el sujeto y de ahí no sale. No, pero es que resulta que él describió el sujeto como son todos los sujetos. Es decir, que alguien puede tener experiencia estética, que alguien lo puede conmover. Víctor Erice o María Mercedes Carranza, porque siempre me quedo de dudas de los ejemplos de mujeres, eh, o Sófocles, ¿por qué nos conmueven esas obras de arte y esas expresiones o esas experimentaciones? Porque todos tenemos universalmente las mismas facultades, dirá Kant. Más desarrolladas unas y otras, por supuesto, pero a todos la imaginación se nos pone como loca cuando tenemos contacto con eso que denomina nuestra cultura del arte en su amplia, diversa variedad, ¿sí? Y por eso decía que puede sonarles mucho más familiar y tentador, y por supuesto lo es, Hegel, que estudiando dice, no, Kant, lo universal es que todos le tenemos miedo a la muerte. Es decir, porque tenemos miedo a la muerte, es que hacemos ciencia, tecnología, arte. Eso es lo universal, y es universal en el sentido de la pregunta de Mafe, que es que nos inquieta a todos y por lo tanto todos como cultura y sociedad preservamos el patrimonio, los museos y hacemos de esos lugares tan sagrados como un templo para otras culturas. Vale, muchas gracias, Cristian. Bueno, yo quisiera ofrecer excusas porque hemos tenido un poco de inestabilidad en la transmisión del día de hoy. Parece que es la señal de internet, pero creo que ha sido un espacio muy enriquecedor para la gente que nos vio hasta el final.
Entonces, pues nada, muchas gracias, Cristian, por acompañarnos en la sesión de hoy, por compartir pues todos tus conocimientos y todas tus perspectivas respecto al cine y respecto a la estética. No, gracias a ustedes. Es como les decía, un honor para mí participar aquí en espacios o en escenarios así sea virtuales de la universidad, de la única universidad real de esta parroquia, pues me es muy gratificante. Y quería preguntar si quedaría grabación para los que se salieron, los que de pronto no les funcionó la comunicación, para que podamos de pronto mirar más tardecito eso. Claro que sí, por temas de, pues, de derechos nosotros hacemos un proceso de edición, pero posteriormente quedan todos los eventos que realizamos en el canal de YouTube de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Entonces, pues nada, muchas gracias y muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron y se interesaron pues por las formas del cine experimental contemporáneo. Muchas gracias al Bogotá Experimental Film Festival por toda la complicidad en estos años de colaboración y pues en esta franja en particular que programamos para el mes de agosto con 3 sesiones que pueden consultar a través del canal de YouTube de la facultad, como ya lo mencioné. Para la próxima semana tendremos entonces una nueva sesión de Martes Migualados con la Muestra Internacional Documental de Bogotá y allí veremos la película La vida en común y tendremos un conversatorio con el cineasta argentino Ezequiel Yanco. Él es pues el director de la película y también nos acompañará Andrés Pedraza, programador de MIL. A quienes aún no lo han hecho, les invitamos, por supuesto, a que sigan nuestras redes sociales y estar pendientes de nuestras próximas actividades. En Facebook la Cinemateca aparece como cinemateca.unal, en Twitter aparece Sala Alterna UN, en Instagram aparece Cinemateca Sala Alterna, todo minúscula, pegado entre sala y alterna. También les invitamos a llenar el formulario de asistencia que hemos estado compartiendo a través del chat de esta transmisión para poder digamos, como tener una interacción mayor, enviarles todos sus, digamos, responderles todas sus inquietudes, enviarles toda la programación para los meses que vienen. Y nada, pues esperamos vernos nuevamente en las salas y esperamos que no sea en una fecha tan lejana. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.